Pasaron de ser la nada a ostentar la cúspide del poder, de guardaespaldas mal pagados por caudillos locales y despreciados por la ciudadanía, a la guardia personal del emperador, y temidos por, absolutamente, todo el mundo. ¿Qué fueron realmente los pretorianos? ¿De dónde surgieron? ¿Tan solo eran un grupo de sádicos mercenarios, más interesados en el dinero que en el honor, capaces de poner y quitar emperadores a su antojo? ¿O una tropa de élite que, simplemente, acabó perdiendo el rumbo? Realmente, pocas unidades militares tienen tan mala fama como los pretorianos, llegando a ser vistos como la fuente de inspiración para dictadores como Hitler o Napoleón en la creación de sus fuerzas personales de élite. En este vídeo vamos a desengranar la auténtica historia de los pretorianos, su forma de entrenamiento, sus actos con los emperadores, su posición política y su legado. ¿Crees que serías apto de entrar en la institución militar más elitista del Imperio Romano? Vamos a verlo. Originalmente, la Guardia Pretoriana aún distaba mucho de la Guardia de Corps de los emperadores, en la que acabaría por convertirse, sino que realizaban tareas de simple guardaespaldas en los campamentos. El término pretoriano tiene su origen en la tienda básica de un campamento romano, el praetorium. De modo que los pretorianos eran básicamente los guardatiendas del campamento. Sus habilidades marciales entonces dejaban bastante que desear, sobre todo frente a un legionario curtido, y su poder político era prácticamente inexistente, más allá de codearse con los generales, los cuales usaban a los pretorianos como una guardia personal, bastante similar a la guardia urbana de la ciudad. Pero el verdadero peso en los juegos de poder durante este periodo se encontraba en el ejército. Y es que en Roma, si querías obtener el poder, tenías que verte respaldado por un fuerte contingente militar. Digamos que la democracia está muy bien, pero si posees 1000 espadas contigo que ayuda al resto del populacho a elegir correctamente, entonces funciona mucho mejor. La figura del pretoriano fue creciendo según los conflictos civiles iban aumentando en el imperio. Julio César fue el primero en darse cuenta de la importancia de tener una guardia leal, capaz de luchar con el mismo valor que su ejército, pues garantizaría su seguridad dentro del caos sociopolítico que era la Roma de aquel entonces. Sin embargo, fue el sucesor de César, Augusto, quien creó la institución de la Guardia Pretoriana, tomando las ideas de su mentor. Augusto recorrió todos los legados provinciales donde se ubicaban las legiones, y reclutó de ellas a los mejores hombres, otorgándoles un campo propio, la casta praetoria, una jerarquía propia y una completa autonomía, respondiendo únicamente ante la autoridad del emperador. Voy a dejarte unos segundos para que imagines el cambio que debió suponer en la actitud de los legionarios, que pasaban de la dura disciplina de los campamentos militares a vestir la toga púrpura y codearse nada más ni nada menos que con el propio emperador, que por si fuera poco, les asignó una paga de 3000 sestercios anuales, más de 3 veces el sueldo de un legionario normal. Por supuesto, Augusto contaba con la total lealtad de los pretorianos. Y es que, ¿quién iba a discutírselo? Mejor dicho, ¿quién iba a discutirle ahora nada? La Guardia Pretoriana alcanzó el sumum de su poder bajo el reinado de Tiberio, cuando Sejano, el prefecto de la misma, logró convencer al emperador de que uno de los 9 grupos de la Guardia sirviese de forma permanente como guardia del Palacio Imperial. Con Sejano, la Guardia se convirtió en la escolta personal del emperador, la cual no solo estaría bajo sus órdenes, sino que también tenía libertad de influir sobre él. El prefecto del pretorio tenía básicamente en este punto todas las funciones y atributos de un primer ministro. Entrar en la guardia era, en pocas palabras, solucionarte la vida en la época del Imperio Romano. Sin más. No solo ibas a tener un sueldo que iba a ascenderte automáticamente a la clase alta, nada más entrar, sino que también ibas a ser mimado por los emperadores, los cuales solían otorgar donativos y organizar celebraciones especiales para la guardia. Además, la guardia podía portar armas libremente por la ciudad, de las cuales el mantenimiento corría a cuenta del Estado, al igual que la manutención de sus caballos y, no te lo pierdas, el trigo. Así es, el alimento básico en la antigua Roma era gratis para los pretorianos. Una vez se licenciasen, recibirían tierras totalmente royalty free, libres de impuestos, junto a una compensación económica por los años de servicio, la cual podía ascender a los 20.000 sestercios. Por si todo esto te pareciese poco, también recibías un alto grado de reconocimiento social y prestigio,
siendo jurídicamente inviolable frente a los ciudadanos comunes. Casi nada. Pero, ¿cuáles eran los requisitos para entrar en la Guardia Pretoriana? Pues, claramente, estos privilegios no estaban a disposición de cualquiera. ¿Crees que el emperador iba a otorgar su seguridad y prácticamente parte de su gobierno al primero que se pusiese por delante? Si querías entrar en la Guardia Pretoriana, no podías ser menos que un superhombre. Una estatura mínima requerida de 1,75 m. Esta era totalmente obligatoria, aunque era preferible de 1,80 m. Para que te hagas una idea de la estatura promedio de la que estamos hablando, las guardias de élite de los dictadores como Hitler o Napoleón eran similares. 1,73 m en los granaderos de la Guardia Imperial, la crème de la crème, y 1,78 m en la Leibstandarte Adolf Hitler, la élite de las SS alemanas. Los pretorianos, más de 1000 años antes, se ajustaban a condiciones muy limitadas en su momento. Se debía ser, aparte, ciudadano romano de pedigrí demostrable, esto es, de padre y madre romanos. Los reclutas solían proceder generalmente de Italia septentrional, Nórico, Hispania y Macedonia, las regiones más romanizadas o con las que se entendía había un fuerte linaje cultural romano. Por supuesto, la experiencia militar era altamente valorada y casi un requisito indispensable, a pesar de que era posible entrar por medio civil. Por supuesto, en el caso de ser militar y querer promocionar a la Guardia Pretoriana, se debía tener una hoja impecable en el ejército, proceder de buena familia y, por último, una destreza armamentística superior, la cual se pondría a prueba en el momento. En pocas palabras, los pretorianos eran, en la inmensa mayoría de los casos, legionarios veteranos provenientes de buenas familias y con una hoja de conducta ejemplar. Si eras admitido, se te transferiría a una de las 10 castas pretorias, donde comenzaría tu entrenamiento. Hablamos del entrenamiento, y es que el entrenamiento de los pretorianos era idéntico al de la legión, pero con una mayor dosis de disciplina. Si en la legión los fallos ya estaban fuertemente castigados, en la Guardia Pretoriana, créeme, no te interesaba fallar. Las marchas eran la práctica habitual, junto a los entrenamientos clásicos con la espada frente a un poste, lanzamientos de pilum, combates simulados, natación, salto de altitud y levantamiento de peso. La radical diferencia con los entrenamientos de la legión, a pesar de ser idénticos, se encuentra en que la guardia estaba mayoritariamente conformada por legionarios ya veteranos y curtidos en combate, compitiendo entre sí por formar parte de un cuerpo de élite. Las marchas eran mucho más feroces, los combates más duros y los castigos más severos. Como hemos dicho anteriormente, podías presentarte siendo civil, pero deja a tu juicio las posibilidades que crees que podías tener de pasar el entrenamiento. Imagina apuntarte a un curso para ser Spetsnaz sin haber pasado anteriormente por el ejército. Bien, puedes hacerte una idea. Con el tiempo, y una vez conformado su poder, la Guardia Pretoriana se convirtió en una máquina capaz de poner y deponer emperadores a su antojo. Siempre se ha considerado el Imperio Romano como un principado similar a una monarquía absoluta, donde el emperador contaba con todo el poder. Pero esta es una interpretación errónea. La realidad es que el Imperio Romano era una especie de diarquía entre el emperador y el prefecto del pretorio. El emperador era la imagen y el símbolo del poder romano. El pretorio era el poder real, a pesar de estar sujeto a la voluntad del emperador. Normalmente fue esta habilidad de los pretorianos de quitarse emperadores de en medio, lo que causó su mala fama. Pero ¿hasta qué punto está esto justificado? Hasta finales del siglo II después de Cristo, la Guardia Pretoriana participó casi exclusivamente en conjuras contra emperadores más tiranos que otra cosa dentro del imperio. Calígula, Nerón o Domiciano son ejemplos de ello. Sin embargo, con los emperadores que actuaron como administradores decentes, la Guardia Pretoriana fue benévola. De hecho, fue incluso hasta mansa. Trajano, Adriano, Lucio Vero, Marco Aurelio o Tito, solo por nombrar algunos, son ejemplos de ello. Con el asesinato más que merecido de Cómodo, el imperio entró en un episodio de anarquía militar, donde la Guardia asesinó nuevamente al nuevo emperador. Pero aquí la institución fue corrompiéndose, ya que no existía ninguna figura con la autoridad suficiente para imponerse frente al despotismo del prefecto. Cuando esta figura surgió por fin bajo la figura del emperador Aureliano, la Guardia Pretoriana
En este punto, ya era una institución corrupta y desposeída de todo principio, por lo que acabó, nuevamente, y esta vez de forma trágica, asesinando al emperador. Entrando aquí en un periodo cíclico de puesta y de puesta de emperadores, en base a puros intereses económicos, hasta que la institución fue finalmente eliminada por Constantino. La historia de la Guardia Pretoriana es la historia de lo que sucede cuando se crea una institución a imagen y semejanza de una gran figura. Cuando estos líderes dejan de existir y comienza a reinar la anarquía, esta espada de doble filo se desenvainará y lo que en un comienzo fue una garantía de orden se convertirá en un monstruo. Si te ha gustado el vídeo, sígueme y comenta para más vídeos similares. No te olvides de darle a la campanita para activar notificaciones y seguirme en el resto de mis redes. Deja un comentario de que te gustaría que fuese el próximo vídeo. Sin más dilaciones, hasta pronto.